Reflexión. Autor, Pastor Jordan Infante. Pastor Presidente Alcides Herrera. Estamos llamados a ser centinelas de la verdad bíblica, a velar por el buen estado espiritual de la iglesia y a cuidar con dedicación de la doctrina que ya nos fue dada. Pablo le encomienda a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16, a tener cuidado de sí mismo y de la doctrina. Esa enseñanza pura, o como el mismo apóstol la llama, esa sana doctrina, es todo el contenido teórico y práctico que encontramos en la palabra de Dios. Porque nuestra fe no solo es creer en Dios, sino en lo que Él ha dicho, lo que Él ha revelado y enseñado en la Escritura. La doctrina es, en resumen, el conglomerado de principios de vida que encontramos en la palabra de Dios. Esto lo debemos cuidar. La misma Biblia nos advierte que en los postreros tiempos habría un ataque sistemático contra todos estos principios doctrinales, contra la sana doctrina. El aspecto teológico, ceremonial, ético y práctico que conforman el todo de la vida cristiana se verían afectados por los falsos maestros. De ellos advierte el Espíritu Santo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4, diciendo que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es por eso que los cristianos debemos estar atentos y estudiar la palabra de Dios para conocer no solo la doctrina bíblica, sino las falsas doctrinas que el diablo pretende introducir con sutileza en las iglesias. Un ejemplo de esto es un mensaje que he estado escuchando con frecuencia y que está siendo promovido por nuestros propios miembros. Es ese mensaje que afirma que Dios desea que seamos ricos y que la voluntad de Dios es que seamos ricos. Quienes están afirmando esto toman siempre como referencia pasajes del Antiguo Testamento y usan como ejemplo a personas como Abraham, David o Salomón. Lo que ignoran es que todos estos personajes y todas esas referencias del Antiguo Testamento están relacionadas al pacto de Dios con Israel, no con la iglesia. Quienes enseñan estas cosas quieren hacer de la riqueza una virtud, y esto es un error. El Nuevo Testamento no muestra ejemplos de personas ricas. Jesús mismo vino al mundo y se presentó como ejemplo de austeridad, llegando a decir en Lucas capítulo 9, versículo 58, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor no eligió a sus discípulos de la cúpula social, sino de entre los estratos más humildes, y no los eligió para hacerlos ricos, sino para hacerlos santos, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así lo dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. La riqueza o la pobreza no tienen nada que ver con el diseño divino. Ser pobre o rico no tienen nada que ver con el plan redentor. Ambas condiciones son solo la consecuencia de nuestras acciones. Porque Dios no solo condena la pereza y la falta de juicio al administrar los bienes, sino también condena la avaricia y la ambición. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11, se condena al perezoso y se dice que esa pereza traerá como consecuencia la necesidad y la pobreza. Y también el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 9 al 10, dice que aquellos que quieren hacerse ricos caen en condenación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lo que está mal en todo esto es querer mostrar la riqueza como un diseño bíblico y decir que es parte de la bendición. Porque esto solo fomenta el materialismo y lleva a muchos a poner la mirada en algo que es un modelo del mundo, no del cielo. Jesús, Pedro y Pablo abandonaron toda riqueza material por alcanzar las riquezas celestiales. Recordemos que el mendigo y enfermo Lázaro alcanzó el reposo eterno, mientras que el rico y opulento recibió el castigo eterno. No fue la pobreza la que salvó a Lázaro, o la riqueza la que condenó al rico. La diferencia estuvo en lo que cada uno tenía en el corazón como tesoro. Nuestra meta, mis amados hermanos, no debe ser o estar en hacernos ricos. Nuestra meta debe ser alcanzar el cielo. La voluntad de Dios no es que seas rico. La voluntad de Dios es que seas salvo. Bendiciones para todos. Tu hermano y amigo Jordan Infante.